Pues vamos a continuar, hermanos, con la predicación. Les decía, va a haber, estos domingos van a ser, pues de preparación para Pentecostés. Y vamos a ver qué está sucediendo con la iglesia desde su nacimiento. Se llama, recuerde, la predicación B y predica, esta es la parte 2. Y bueno, veíamos sobre sanidades, sobre milagros, ¿sí? Que de hecho cada uno de nosotros los puede hacer y puede hacer mayores, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él está ya ahí en los cielos, en el tercer cielo. Entonces nosotros, siendo embajadores de Él, podemos hacer lo que nuestro Señor hizo y todavía mucho más, ¿sí? Veíamos cómo también en un momento pues está registrado en los evangelios cómo nuestro Señor impuso 2 veces las manos para un ciego y vio, ¿sí? A veces nosotros tenemos cierto temor cuando alguien está enfermo, cuando alguien está mal, y de decirle, ¿no? O sea, ¿quieres que hagamos oración? El Señor te quiere sanar. Sabemos internamente que eso es lo que quiere Dios, pero a veces por situaciones sociales, por cuestiones personales, no lo hacemos. El Señor nos está enviando. Y vamos ahora a Isaías 61, los versos del 1 al 6, porque esto es lo que debemos de hacer. La iglesia nace, hermanitos, para hacer esto, seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra: el Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé. Miren, hermanitos, nosotros tenemos la unción del Santo, ¿sí? Después del arrepentimiento, de la conversión, de la limpieza, todo, ¿qué viene, hermanitos? Después del bautismo, etcétera, ¿sí? Viene la unción del Santo a nuestras vidas. Entonces, el Señor, si tú eres cristiano, ¿sí? El Señor ya te ungió. Y fíjate bien, ¿para qué? Dice, me ha enviado a predicar, y sí quiero que vean ahorita del 1 al 6, todas las situaciones prometedoras, favorables, bonitas, que dice el Señor, salvo una sola cosa no es favorable, pero ¿para quién? Para los que no están en el cristianismo, aunque se reúnan en congregaciones cristianas, ¿sí? Pero de ahí en fuera, hermanitos, todas, el Señor es benevolente. Fíjense bien, dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Fíjate bien, ¿qué es lo que vamos nosotros a decirle a las personas que están allá afuera? ¿Te vas a ir al infierno y no tienes salvación? No, el evangelio es esto, buenas nuevas. ¿Sabes qué? Sí, tú estás fuera del pacto de Dios, tú estás, o sea, sí, efectivamente, se están yendo al infierno, pero la buena nueva es que puedes ser rescatado y vas a ser feliz, no cuando te mueras, sino feliz a partir de ahorita. Porque la vida nueva empieza aquí y la vida eterna empieza aquí y el conocimiento del Padre empieza aquí. No tenemos que esperarnos hasta quién sabe cuándo. Y esas son las buenas nuevas a los abatidos, a vendar, fíjese bien, a los quebrantados de corazón, o sea, a que sanen. ¿Cuántas personas conoce, hermanitos, que están atribulados por esta vida? Apenas el viernes nos enteramos un muchacho, un joven, porque, bueno, en el mismo sistema donde yo doy clases, ¿sí? Nada más que en Fortín, el viernes iba a suicidar, ¿sí? Ahí en el puente Metlac, ¿sí? Ahí se iba a tirar. Un joven, o sea, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántas posibilidades tiene? ¿Cuánta vida tiene enfrente? Y se iba a suicidar. Hermanitos, estos son los quebrantados de corazón. Los que están ya totalmente atribulados, ya no saben ni qué pasa con sus vidas. Nosotros estamos llamados a ir a vendar sus corazones con aceite nuevo, ¿sí? Con vendas de amor, con el Espíritu de Dios, ¿sí? Dice, a publicar. Fíjate bien, ya eres libre. El Señor ya marcó esa libertad ahí en la cruz, pero ahora se lo tienes que decir.
tienen que saber que ya son libres, a publicar, por eso dice, a publicar libertad a los cautivos. Hermanito, yo escucho a cada rato, hasta en niños de kinder, es que estoy estresado, es que me estresas, es que, ¿sabes qué? Tú ya eres cautivo de eso. Ya es una maldición, no es una tradición, es una maldición de padres heredadas a los hijos. Se tiene que romper eso. ¿Cómo se va a romper? Los psicólogos, miren, hermanito, se han satanizado mucho a los psicólogos. Los psicólogos están bien cuando ejercen bien su profesión. Son como los médicos. Hay muchos médicos que no ejercen bien su profesión, nada más quieren el dinero, ¿no? Nada más están ahí dando de vueltas, ¿para qué? Pues para obtener ganancias deshonestas. Hay muchos psicólogos, hermanitos, desgraciadamente se han dedicado a eso, a obtener ganancias deshonestas. Pero hay otro, el psicólogo es el que trata el alma, ¿sí? Nunca llega al espíritu, ¿sí? Y el psicólogo nunca llega al cuerpo tampoco, para eso son los psiquiatras, ¿sí? Nada más que tenemos la idea de que el psiquiatra es ya cuando alguien está loco, ¿no? No, el psiquiatra es un médico que después estudió psicología, ¿sí? Pero no llegan al alma. Y muchas de las cosas, ¿sí?, que las personas están atribuladas, están encarceladas, están presos, es cuestiones espirituales. Y eso lo tratamos nosotros, los cristianos, hermanos. Esto es a lo que nos dedicamos nosotros. Teniendo una paz espiritual, hermanito, todo lo demás viene en consecuencia. Te olvidas del estrés, te olvidas de los dolores abdominales, te olvidas de los itis, ¿sí? Los itis son los ¿cómo se llama? Cuando se inflaman, ¿sí? Por ejemplo, la gastritis, la colitis, todo eso desaparece. ¿Por qué? Porque tienes paz espiritual. A eso estamos llamados, hermanitos, ¿sí? Dice, publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar, fíjate bien, el año de la buena voluntad de Yahvé. ¿Sí se acuerda los ángeles? ¿Qué es lo que cantaban ahí a los pastores cuando iban a ser nuestro Señor Jesucristo? La buena voluntad, ¿sí?, de Dios para con los hombres. Hay por ahí un evangelio apócrifo que dice que los hombres de buena voluntad, no, es la buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿Por qué? Por el nacimiento del Salvador, ¿sí?, el que te puede salvar. Este es lo que le decía, y el día de venganza del Dios nuestro. Eso es lo único, hermanitos, en 6 versículos, es lo único que el Señor te dice. O sea, no me he olvidado de esto. Y ahorita vamos a ver qué es eso. De ahí sigue, hermanito, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, fíjese bien, ¿no? Ahí ya no dice a todos los afligidos. A los afligidos de Sión se les dé gloria. ¿Quiénes son los que habitan en Sión? ¿Quiénes son los que habitan en el Monte Santo? ¿Sí recuerda el Salmo? Los que no tienen manchadas las manos, los que no andan hablando de más, los que están, pues, los que llevan una vida cristiana, hermanitos, ¿sí? Y a ellos, fíjense bien, yo le digo una cosa, ¿no está afligido usted, hermano, de toda esta gente que se está yendo al infierno por falta de que se les predique? ¿No está afligido de que algún hermano vuelve a tomar el camino del mundo? ¿No está afligido de que algún hermano o hermana está pasando situaciones no muy agradables y yo no hago lo que debo de hacer? Hermanitos, a esos afligidos de Sión, ¿sí?, cuando ya están haciendo todas las cosas como cristianos, ¿sí?, se les va a dar gloria. Fíjese bien, ¿sí?, en lugar de estar nada más afligidos, en lugar de ceniza, en lugar de estar pidiendo, ya va a llegar la gloria del Señor. Óleo de gozo, fíjese bien, cómo va a estar gozoso en lugar de luto, manto de alegría
en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados, fíjense bien cómo va a ser, árboles de justicia. Y aquí viene esta frase que es súper portentosa, hermanitos. Plantío de Yahvé. Imagínense, usted va a ser cultivado, se van a dar cuenta que usted es cultivado por Dios. Plantío de Yahvé, ¿sí? Un plantío, hermanito, no es lo que crece la hierba así, pues ahí en el monte y eso. No, un plantío es quien está, o sea, en una área determinada y lo están cultivando, lo están trabajando, le están quitando lo que no sirve, le están poniendo nutrientes, le están dando agua, o sea, todo, lo están cuidando. Usted, hermanito, hermanita, va a hacer esto. Dios lo va a cuidar. ¿Para qué? Hermano, cuando usted tiene un plantío, por ejemplo, de flores, ¿qué es lo que espera de esas plantas? Pues flores, ¿sí? Si usted tiene un plantío de árboles de mango, ¿qué espera? Nuestro Señor, cuando andaba aquí en la tierra, Él tenía un plantío de higos, hermanitos, porque todo es suyo. Y llegó a una higuera. ¿Y qué esperaba encontrar? ¿Y qué encontró, hermanos? Encontró puras hojas. ¿Y qué pasó al otro día con esa higuera? Fíjese bien, hermano. ¿Qué espera el Señor de este plantío? Así es. Y vamos a ver cuáles son esos frutos. Porque el Señor está haciendo todo su trabajo en nosotros, no para que nosotros estemos sentaditos y ahí qué bonito, ¿no? ¿Sí? Hermano, el Señor está esperando, ¿sí?, esos frutos. Dice, para gloria suya. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo vamos a gloriar al Padre? Dice, dando mucho fruto. Fíjese bien, no dando fruto, no dice nuestro Señor Jesucristo y le van a dar gloria al Padre dando fruto. No, dice, fíjese en la palabra y dice, mucho fruto. ¿Sí? Eso es, para eso, hermanitos, el Señor nos ungió con su espíritu. No es nada más para sentir bonito, no es que lo sentimos, claro que sí, pero es para esto. Y fíjese bien, reedificarán las ruinas antiguas. Hermanitos, ¿cómo estaban la vida de casi todos? Por no decir todos, obviamente. ¿Sí? En ruinas. En ruinas. ¿Para qué vamos en el nombre del Señor? ¿Sí? Para derribar, para quitar, ¿sí?, para destruir todo eso antiguo en ruinas y reedificar algo nuevo. ¿Sí? Para eso vamos. Y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. ¿De qué ciudades está hablando, hermanitos? Pues de nosotros, ¿sí? No vamos a estudiar ingeniería ahora para ir a arreglar no sé qué pueblo. No, está hablando de nosotros, ¿sí? Esto es lo que tenemos que reedificar, esto es lo que tenemos que restaurar, esto es lo que tenemos que levantar para el Señor, ¿sí? Fíjense bien, esos escombros que había dejado muchas generaciones, ¿sí?, hasta la tercera y cuarta generación de los que no obedecen al Señor. Esos escombros los traíamos cargando nosotros. Y esos escombros es los que te quiere hacer el Señor, que ya no estén sobre de ti. Porque esos escombros pesan tanto, hermano, que no te dejan hacer nada. Ahora que estamos más informados sobre la situación de los terremotos, ¿qué pasa con las personas que se quedan ahí abajo donde cae un montón de escombros? ¿Qué pueden hacer ellos? Aunque quieran moverse, en muchas ocasiones, pues no lo pueden hacer. Imagínense los escombros de 4 generaciones de ustedes, ¿sí?
sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos y sus tatarabuelos. Todo lo espiritual maligno que les heredaron. Hermanos, no podía usted ni moverse. Quería hacer algo, inmediatamente pensaba mal. Quería hacer otra cosa, inmediatamente decía que el otro era no sé qué. No podía usted desarrollar nada por esos escombros. Sí, pero estamos nosotros llamados a quitar todo eso. Y fíjese bien, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Hermanitos, nosotros estamos en la obra del Señor. Y vosotros, fíjate bien, ¿cómo vamos a ser llamados? Y aquí quiero esto en su mente que lo subrayen. Dice, seréis llamados sacerdotes de Yahvé. Ahorita le voy a decir por qué. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Sacerdotes y ministros, ¿sí? Vamos a ir de embajadores, vamos a tener un ministerio, pero porque vamos a ser sacerdotes. Bien, fíjense bien, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Bien, ¿qué espíritu del Señor estaba ahí? ¿Qué espíritu estaba sobre nuestro Señor? El Espíritu Santo, es la unción, ¿sí? Ese mismo espíritu, hermanito, es el que hoy está sobre de ti. El mismo. No es ni más, no es ni menos. Es el mismo espíritu, ¿sí? Y vamos a ver, antes de empezar a ver todo lo demás, vamos a ver el día de venganza del Dios nuestro. Vamos ahí en Isaías 34, del 1 al 8. Fíjese bien qué es lo que está diciendo. Lo único que dice, vamos, que no es algo que está bien, porque esto lo está diciendo para todos, ¿sí? Dice, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. A ver, hermano, aquí nos habla de dos situaciones. ¿Quiénes van a oír? La tierra, dice, y cuanto hay en ella. Y por otro lado, el mundo y todo lo que produce. Estos dos, ¿quiénes son? Hoy lo sabemos. Las congregaciones que se llaman cristianas, ¿sí? Independientemente de si lo son o no, y todos los demás. El mensaje es para los dos, y por eso se está refiriendo al día de venganza, ¿sí? Todos los demás mensajes, hermanitos, lo está dando para los moradores de Sión, para los cristianos, ¿sí? Y por eso es, buenas nuevas. Pero aquí lo está enviando el mensaje para todos, ¿sí? ¿Y qué dice? Porque Yahvé está airado contra todas las naciones. Hay mucha propaganda, hermano, de que Estados Unidos, por ejemplo, esos son los cristianos, pero supercristianos. No es cierto, ¿sí? Y hay otra propaganda de que los rusos, esos son del diablo y son no sé qué, ellos son ortodoxos, ¿sí? No sé si sepa, Vladimir Putin es de los ortodoxos. Él manifiesta una religión, entre comillas, cristiana, igual que los Estados Unidos, exactamente la misma, ¿sí? Nada más que con diferente nombre. Es lo único, ¿sí? Bien, entonces está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Fíjate bien, ¿cuál es el ejército de ellas? ¿Los que están ahí en el militar? No, hermanitos, todos los que no son hijos de Dios, los que no son cristianos, ¿sí? Bien, dice, las destruirá y las entregará al matadero. Fíjate bien, hermano, el mismo Dios que nos promete a nosotros lo bueno, el mismo Dios promete a los que no quieren seguir su voluntad lo malo.
el mismo. ¿Sí? Dice, y los muertos de ella serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará Gedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos, fíjate bien, no está hablando nada más para esta tierra, sino el ejército de los cielos. ¿Cuál es el ejército de los cielos? Los ángeles, ¿sí? Se disolverá. ¿A qué ángeles se está refiriendo, hermanitos? A los que no guardaron su dignidad, ¿sí? A esos. Y entonces, ¿qué va a ser? Lo que le llaman aquí, hermanitos, es una situación escatológica, es decir, el final de los siglos. Ya se va a acabar, no la tierra, hermanito. Se va a acabar este cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Se acabó todo el universo, ¿sí? Porque dice, y se enrollarán los cielos, fíjate bien, Samayín, se enrollarán los cielos como un libro. Hermanito, usted dice, pero ¿cómo se va a enrollar? ¿No? O sea, pues es un libro. Acuérdense, en aquel entonces no había libros de estos, ¿sí? ¿Cómo eran los libros? Eran rollos. Entonces, ¿cómo se va a acabar todo este universo y el cielo y los dos cielos más que no vemos? Así. Es decir, se va a quitar lo temporal. Se acabó. Y todo va a estar eterno. Para vida eterna o para muerte sin fin. Y ahí se acabó. ¿Sí? Fíjate bien. Repito, verso 4, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. ¿Se ha visto cómo se cae, no? Cuando es tiempo de otoño, cuando es tiempo de aire, todo, ¡fum!, queda sin nada. Así va a ser, hermanos. Así va a ser. ¿A dónde van a caer estos ángeles que no guardaron su dignidad? ¿A dónde van a caer todas estas personas que no siguen la voluntad de Dios? Al abismo. Se acabó. Porque en los cielos se embriagará mi espada. Fíjate bien. Va a acabar totalmente con esos ángeles. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio. ¿Quién es Edom, hermanitos? ¿Sí? Edom es la figura de Esaú. ¿Y qué pasó con Esaú? Él tenía la bendición. ¿Y qué hizo Esaú con esa bendición? La menospreció y la vendió. Yo te quiero decir, hermanito, ¿tú no tienes la bendición de Dios? ¿Y qué estás haciendo con la bendición de Dios? Fíjate bien, porque aquí hay una advertencia, precisamente por eso la hace, porque el Señor te está bendiciendo y te quiere bendecir como primogénito, pero tú, ¿qué estás haciendo con esa bendición? ¿Estás realmente sabiendo lo que es esta bendición? ¿Aquilatando esa bendición? ¿O se te hace poco, no? Bueno, total. Luego vuelvo a orar y pues ya no hay problema. ¿Sí recuerda lo que le pasó a Esaú? Lo que nos dijeron en la profecía, hermanitos. Luego la procuró con lágrimas y ya no hubo lugar para el arrepentimiento. Esto es lo que nos está diciendo, hermanitos, ¿sí? Dice, he aquí que descenderé sobre Edom en juicio, es decir, en los cielos y en la tierra, y sobre el pueblo. Fíjate bien, hermano, porque esto es algo muy, muy, muy fuerte para los cristianos, más bien para los que se reúnen en grupos cristianos que no quieren sujetarse a la voluntad de Dios en este nuevo pacto. Porque dice, y sobre el pueblo de mi anatema. Fíjate bien. ¿A quién se está refiriendo, hermanitos? ¿Se está refiriendo a los de allá afuera? ¿El anatema qué es? Es un pecado escondido, pero muy escondido. Y que lo autojustificas en todo momento. No, pues es que me dijeron, no, pues es que me hizo, no, pues yo no quiero, pero eso es autojustificarse.
Y aquí el Señor dice que se embriagará con toda la muerte, entre comillas obviamente, pero sí real en lo espiritual, de los ángeles. Pero también dice que va a bajar a Edom, a los que despreciaron su bendición. ¿Y qué dice? El pueblo de mi anatema. Es decir, que con labios lo quería honrar, pero su corazón estaba lejos de él. Hermanito, ¿qué haces cuando vas a servirle a alguien? ¿Qué haces? ¿Vas y por cumplir lo haces? Tu corazón está lejos del Señor. O lo haces, como dice nuestro Señor Jesucristo, y por cuanto le sirvieron a uno de estos, los más pequeños, lo hicieron a mí. Vas como si te fueras a encontrar con nuestro Señor Jesucristo cara a cara. ¿Así vas? ¿Vas con desgano? ¿Vas, mi abuelita decía, de pichicatero? O sea, con un poquito de tiempo, porque tengo otras cosas más importantes. Bueno, el Señor te va a decir, ¿sabes qué? No te puedo atender, porque tengo cosas importantes con mis hijos. No te conocí, porque cuando estuve enfermo, pues no me visitaste. ¿Cómo te voy a conocer? Cuando tuve necesidad, nunca codices a mí. No te conozco. ¿Quién eres? Fíjate bien, porque esto es lo único que le está diciendo a todo el mundo en esta bendición tan grande para el pueblo de Dios. ¿Sí? Dice, llena está de sangre la espada de Yahvé, engrasada está de grosura. Pero fíjate bien qué grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Yahvé tiene sacrificios en Bosra. ¿Qué es Bosra, hermanitos? Bosra es la capital de Edom. Era una capital inexpugnable, era una capital idólatra, era una capital que si la tomabas ya era seguro que tenías Edom, pero ahí había muchas minas y era súper, pero súper protegida. La idolatría. ¿Y qué te está diciendo el Señor? Tú no me quieres servir. ¿Sabes qué? Esos idólatras, esos que tú menosprecias, esos me van a servir. No te necesito. Fíjate bien. ¿Por qué dice? Porque Yahvé tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Fíjate bien, hermano. Dios hace lo que Él quiere. Nosotros necesitamos de Él. ¿Y cómo le vamos a servir? ¿Sí? Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura de todos ellos. Y aquí vuelve a caer con el pueblo de Dios. Verso 8. Porque es día de venganza de Yahvé, año, fíjate bien, ¿qué dice? De retribuciones. Cuando hay una retribución, ¿qué significa? Que te dan lo que te habían quitado, ¿no? Fíjate bien, año de retribución en el pleito de Sión. Hermano, ¿cuánto nos han quitado? ¿Cuántas cosas quieren quitarnos? ¿A quién? A Sión, al pueblo de Dios, al que habita en la morada del Altísimo. Entonces, hermanitos, esto es lo único que habla acerca de todos. Pero todo lo demás se lo está hablando al pueblo de Dios. Y fíjate aquí en el verso 6, el que estábamos, de Isaías 61. En el verso 6 dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes. A ver, hermanos, ¿cómo vamos a ser sacerdotes? Fíjate bien, Isaías, ¿en qué parte de la Biblia está? ¿Nuevo pacto o antiguo pacto? Isaías es antiguo pacto. ¿Sí? En el antiguo pacto, fíjese bien, ¿quiénes eran los sacerdotes? Vamos a Éxodo 13, del 1 al 2.
Dice, Yahvé habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Primera, dicen algunos, primera economía del Señor, que dice todos, de todas las familias. El primero, conságramelo. El primero de cualquier familia es el que va a ser el sacerdote. ¿Sí? El primero de cualquier ganado es el que vas a sacrificar. Figura de nuestro Señor. ¿Sí? Pero después viene otra economía, hermanitos. Números 3, del 5 al 13. Dice, y Yahvé habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví. ¿Sí? O sea, todos los descendientes de Leví. Dentro de los descendientes de Leví está Aarón, hermanitos. Dice, y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. ¿Qué iban a hacer los descendientes de Leví? Iban a servir en el tabernáculo. ¿Qué significa esto? Que iban a ser sacerdotes. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Si uno que no es levita, que no es de la tribu de Leví, quería servir como sacerdote, ¿qué le iba a pasar? Iba a morir. Irremediablemente iba a morir. Antiguo pacto. ¿Sí? Y dice, habló además Yahvé a Moisés diciendo, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. ¿Ya se dio cuenta? Ya no van a ser todos, de todas las tribus. Ya va a tomar a una sola tribu en vez de todos los demás. Dios escoge, ¿sí? Dice, los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Yahvé. Aquí, hermanitos, toma a los levitas como sacerdotes, y además, si se da cuenta, en el verso 10 nos dice que si alguien extraño, alguien que no es de esa tribu de Leví, quiere servir, entra a servir, va a morir. ¿Sí? Bien, vamos a Deuteronomio 18:1. Dice, los sacerdotes levitas, aquí ya está puntualizado, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel, de las ofrendas quemadas a Yahvé y de la heredad de él comerán. ¿Sí? Clarito. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los levitas. ¿Usted es levita? No, yo tampoco. ¿Y entonces? ¿Cómo es que somos sacerdotes? ¿Sí? Y ahora algo todavía que a veces, y por eso muchos rabinos ponen muchas objeciones y no sé qué tantas cosas, de los actuales y de los de aquel entonces también. Dice, hermanitos, nuestro Señor Jesucristo era levita, era de la tribu de Leví, y por eso fue sacerdote. No, ¿de qué tribu era? De Judá, porque dice, de los judíos viene la salvación. Entonces, hermanitos, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo es sacerdote? Si aquí Yahvé dice que los levitas, ¿sí? ¿Por qué tiene el sacerdocio? Y no solamente el sacerdocio, sino es sumo sacerdote, pero no es de la tribu de Leví. ¿Sí? Vamos a Hebreos 7.
Del 11 al 14, después del 22 al 25 y por último el 28. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Fíjate bien, la ley se le dio al pueblo bajo el sacerdocio levítico, lo que acabamos de ver, ¿sí? Si fuera perfecto eso, se pregunta el autor de Hebreos, dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Según el orden de Melquisedec, ¿sí? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Y aquí ya vamos viendo. ¿Sí recuerdan Melquisedec quién es? Melquisedec es un rey sacerdote, ¿sí? Que sale, ¿de dónde? ¿De dónde era rey, hermanitos? ¿De dónde? De Salem, ¿sí? Y ahí, hermanitos, ¿qué ciudad es esa, pero con otro nombre? Salem, ¿cuál es la ciudad? Jerusalén. ¿Sí? Y ahí, hermanito, él sale y nadie sabe de dónde sale, nadie sabe si tuvo hijos, nadie sabe cuándo nació, nadie sabe cuándo murió, no tiene días, no tiene nada. Pero Abraham, cuando fue a guerrear por Lot, ¿sí? Regresa con muchas riquezas, muchísimas. ¿Y qué hace Abraham? No que le pida, ¿sí? Melquisedec. ¿Qué hace Abraham? Le da todos los diezmos, todos. Y Melquisedec lo bendice. Esa es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Un sacerdocio que ya no tiene tiempo, que ya no tiene principio, ya no tiene final, pero que da salvación, ¿sí? Entonces, fíjese bien, ¿qué pasaba con la orden de Aarón? La orden sacerdotal de Aarón lo que hacía era, tenían que presentar a cada rato sacrificios, porque era necesario. Con nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos sacrificios se tuvieron que hacer, hermanita? Uno. El de nuestro Señor. Es suficiente, es bastante y ya no hay más, ¿sí? Entonces, fíjese bien, verso 12. Porque cambiado el sacerdocio, y aquí quiero que vayamos captando esto, hermanitos. Nosotros no estamos en el antiguo pacto. Nosotros estamos en el nuevo pacto. Hermanitos, se ha traducido esto un poquito erróneo al decir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El testamento es el mismo, el pacto es el diferente, ¿sí? Antiguo pacto es Aarón como sacerdote. Nuevo pacto es Jesucristo como sumo sacerdote, ¿sí? Bien, dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también, fíjate bien, ¿qué dice? Cambio de ley. Y entonces algunos empiezan a pensar, ¿cómo? Entonces la ley antigua, la de ahora, no. Vamos a ir viendo cómo hoy sabemos exactamente la ley. Y cómo antiguamente se iban por la palabra, por lo escrito. Y hoy entendemos el espíritu de la ley, ¿sí? Dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Ningún judío sirvió al altar, hermanitos. ¿Por qué? Porque es un nuevo pacto, ¿sí? Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Verso del 22 al 25. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, ¿sí? Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar.
Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, ¿cómo dice? Inmutable, o sea, para siempre, hermanitos. ¿Nuestro Señor Jesucristo va a volver a morir? No, una vez y para siempre, ¿sí? Recuerde, está en tiempo aoristo, del griego, o sea, una vez y para siempre. Ya no hay una vez, otra vez, ya no se repite, ¿sí? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso, ahorita, después de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo nos salva. Porque salva, hermanitos, perpetuamente, una vez y para siempre. ¿Sí? Verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Sí? Aquí mismo en Hebreos, pero el capítulo 4, el verso 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y aquí dice quién es. ¿Quién es, hermanitos? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Hermanitos, ¿cuántos sumos sacerdotes tenemos? Uno. Y de acuerdo a la ley, ¿quién es el único capacitado para rociar la sangre? El sumo sacerdote. Entonces, todas esas enseñanzas de que tú tomas la sangre del Señor y rocíala y cubre a las personas y todo eso es antibíblica. Solamente nuestro Señor Jesucristo puede tomar esa sangre preciosa, poderosa, y rociarla en nosotros. Solamente Él, nosotros no. Nosotros, y vamos a ver por qué, nosotros somos sacerdotes, pero Él es el sumo sacerdote. ¿Sí? ¿De acuerdo a qué? ¿A la ley mosaica? ¿De acuerdo al antiguo pacto? No, es al nuevo pacto, hermanitos. Él es el sumo sacerdote. Apocalipsis 1:6. Aquí vamos nosotros. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanitos, Él como sumo sacerdote, Él puede ordenar a sacerdotes. Y Él nos hizo sacerdotes. Por eso tú y yo somos sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote nos ordenó. ¿Sí? Él nos constituyó, Él nos ungió para ser sacerdotes. ¿Sí? Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué somos? Real sacerdocio. Real sacerdocio no quiere decir que seamos en realidad sacerdotes, sino que somos sacerdotes en la realeza de una ley real, superior. Vamos a ir viendo poco a poco esto, ¿sí? Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un, fíjense bien, ¿qué dice ahí, hermanitos? Nuevo pacto, ¿sí? No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Fíjate bien, aquí, que dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Hermanitos, el que se quiera ser obispo, dice, buen deseo tiene, pero no puede ser ignorante de las escrituras, ¿sí? Tiene que ser un ministro competente. Ahora, ¿competente de qué? ¿Vamos a regresar a todas las figuras de aquel entonces? ¿El antiguo pacto? No. ¿Competentes en qué? En este nuevo pacto. ¿Sí?
Y este nuevo pacto, hermanitos, no es de letra, porque la letra mata. La ley por sí misma no se hizo para salvación. La ley por sí misma se hizo para que vieras tu pecado, pero no salva a nadie. Y el Espíritu, hermanito, es lo que vivifica. ¿Qué pasa? Y ahora lo voy a poner en términos más llanos. ¿Qué pasa cuando vas a visitar a un hermano que está enfermo? ¿Qué haces, hermano? Llegas y te sientas y todavía quieres que te sirva un café, que te dé agua de limón, ¿no? Andas cansado, ¿no? Un refresquito cuando menos, ¿no? Ahí. ¿Qué haces, hermano? ¿Cuál es el espíritu que tú tienes? O llegas, como dirían en esas falsas religiones, ya pusiste un pie ahí en su piso, ¿no? Ya contó como visita, ya te vas. ¿Qué haces? Hermano, si tú no le sirves a tu hermano, no le estás sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Si tú no te preocupas por tu hermano, no te estás preocupando por la obra de Dios. Si a ti se te hace ligero el servicio a nuestro Señor, ¿sabes qué? El Señor te va a desechar, porque no sirves. ¿Sí? Y yo no quisiera, hermano, algo que estoy notando, que el Señor ya no está poniendo, ¿sí?, ese fuego, ese avivamiento en los corazones de algunos para servirle a Él. Porque del Señor es todo lo que viene, pero uno es el que toma la decisión. Mira, hermano, cuando lo voy a poner así, no me gusta, pero bueno, a nosotros nos predicaron, ¿sabe qué? Todas las tardes dejábamos el trabajo, dejábamos los quehaceres, dejábamos muchas cosas para ir y servir en la obra del Señor. Todos los días. Estuviéramos, o sea, dentro de la congregación o estuviéramos haciendo cosas por fuera. Siempre se lo comentábamos al pastor: vamos a hacer esto, salió esto, sale, adelante. No esperábamos que se hiciera una gran campaña, no esperábamos que nos dijeran, no esperábamos, o sea, no. Siempre, obviamente, comentándole al pastor, porque pues ellos son los que tienen la visión general de qué es lo que se está haciendo. Pero ¿sabes qué, hermanito? Nunca nos hemos podido quedar quietos en la obra del Señor. Y yo prefiero, hermanitos, ¿sí?, como lo hemos hecho hasta ahorita, no ganar algo, no hacer alguna labor ahí en la casa, pero estar haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Esto es lo que quiere que hagamos. La letra, ¿qué te dice? Visita a los enfermos. Pues llegas, ¿no? ¿Cómo ha estado, hermanito? ¿Qué tal? No, hay que echarle ganas. Sí, vamos a ver. Sí, ya ves, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Acuérdese que ya el Señor pagó dejó ahí todas nuestras enfermedades en la cruz y todo. Ya, échele ganas, ¿eh? Ahí nos vemos. Adiós. ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Sabe qué? Un maometano le puede dar un mejor mensaje. Un testigo le puede dar un mejor mensaje. Échele ganas. Y además, algunos hasta se van a comedir para barrerles ahí el suelo. ¿Y usted llega y échele ganas? ¿Y usted llega y ni siquiera los trastes le lava cuando está todo bien agripado? ¿No le lee ni un salmo? Hermanitos, el Señor nos hizo un pueblo de reyes y sacerdotes. Y Él queda en este nuevo pacto, ya no vamos a llegar hasta por allá, ¿sí?,
¿Sabe por qué? Porque por medio de su sangre, por medio de su carne, pero sobre todo su sangre, Él instaura un nuevo pacto. Y déjeme decirle, le adelanto, por cuestión del tiempo, le adelanto, hermanitos, nuestro Señor Jesucristo acabó con aquella ley. Acabó con todo lo que estaba antes para hacerlo superior. ¿Sí? ¿Sabe qué? Se lo adelanto, nosotros en ese sentido no tenemos un día de reposo, no tenemos un Shabbat, tenemos un día del Señor. Y en este día del Señor tenemos otras indicaciones que no es no viajes, que no es no compres absolutamente nada, que no es eso, hermanitos, sino es la base de toda la justicia del Señor, es la misericordia, la base, hermanitos. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo está nuestra base? Porque eso es el cimiento. ¿Sí tenemos misericordia o estamos pensando nada más en nosotros? ¿Sí vemos la necesidad de los otros o nos justificamos y hacemos otras situaciones? O a lo mejor vamos para ayudarle a alguien, pero nada más es para ver cómo está su vida y después criticarlo con los demás congregantes. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanitos? El Señor te quiere bendecir, te está bendiciendo y, hermanitos, no seamos como Esaú, no veamos esas bendiciones en poco. Nuevo pacto, hermanitos, en espíritu, porque los adoradores, ¿cómo deben de ser, hermanitos? Los que está buscando nuestro Señor, en espíritu y en verdad. Y a veces no aquilatamos, bien, no comprendemos esas palabras. En espíritu y en verdad. La letra mata, el espíritu vivifica. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos realmente? Hermanitos, hasta ahí le vamos a dejar.